Sí, ahí se ve más o menos, pero se ve. ¿Se ve la presentación? Sí, Claro, sí, sí. profe, se ve. Perfecto. Bueno, hoy estamos ya en el 10.º encuentro que está, lo tienen descrito en la sección clases, en el eje procedimental transversal, que es en el cual estamos haciendo el trabajo final de investigación, del cual ustedes tienen que entregar el primer informe de avance este viernes. Nosotros le dimos un tema de investigación, en realidad ustedes eligieron ese tema de investigación y van a aplicar el método hipotético deductivo para la realización de ese trabajo de investigación. Ustedes ya conocen los grupos, tienen los temas, eh, y bueno, tenían que buscar bibliografía sobre esos temas y que les sirviera para armar el primer IDA utilizando la plantilla que les habíamos dado. Yo les quiero mostrar cómo va a ser nuestro cronograma de tareas de acá hasta el final del cuatrimestre. Ustedes este viernes entregan el primer informe de avance. La semana que viene nosotros nos encontramos el miércoles y ya habiendo revisado algunos de estos informes de avance, les vamos a dar las pautas para hacer el segundo IDA. Este segundo IDA lo van a tener que entregar el lunes 2 de mayo. Y en esta semana, el 28 de mayo, el lunes 26 de mayo, les vamos a tomar el trabajo evaluable 3 del formato que ya les venimos dando, que igual se lo vamos a explicar la semana que viene, y en el cual muchas de las cosas que estamos viendo en estos informes de avances entran en entran en este examen. Así que por eso les pedimos que por favor, por ejemplo, cómo se hacen las referencias, tanto las referencias de cita como las bibliográficas, saber si están bien o mal hechas, etcétera. Por eso es que les pedimos que pongan atención en estos puntos, porque si estos puntos no están bien hechos, no se corrige ni siquiera el primer ida. Entonces, la semana del 28 de mayo también vamos a tener un encuentro de este tipo en el cual es para el seguimiento del trabajo y ustedes el segundo ida lo van a entregar el 2 de junio. En esa semana, el miércoles 4, les vamos a explicar también las pautas para terminar el trabajo final de investigación y presentarlo con el formato escrito, que va a ser nada más que algunas cositas más a los que ya habían realizado en el segundo ida. Y también les vamos a dar la pauta para la exposición oral del trabajo, ya que en la semana 14 y 15, o sea, el 11 de junio y el 18 de junio, ustedes van a tener que exponer ante sus compañeros el DFI, el trabajo final de investigación que estuvieron realizando. En esa semana también muchos se están preguntando cuándo se recuperan los trabajos evaluables. Se recuperan en esta semana y con el mismo formato que ya venían teniendo en los trabajos evaluables anteriores. Y después queda la última semana, el 21 de junio, para reflexiones finales y evaluación del taller en su totalidad. Si acá en estas 2 semanas no nos alcanzó para ver todas las exposiciones orales, pues algunas las vamos a dejar para esta semana. ¿Se entiende el cronograma de tareas? Porque si no hay dudas sobre Sí, esto, sí, sí, sí. perfecto. Sí, si ustedes hablen, pregunten todo lo que quieran, no hay ningún problema. Y si hay alguna pregunta en el chat, eh, Profe, sí, sí, querida. ¿puede repetir qué es lo que había que buscar sobre el trabajo? Mencionó algo de ay, ¿cómo sería? Viste que mandaron links al chat. Sí, espera un poquito. ¿Sobre qué trabajo? Sobre el trabajo final de investigación. ¿Cuál era tu Sí, tema, Florencia? creo que era remolacha, Sí, era uno que habíamos cambiado, ciruela y remolacha. remolacha, Sí, sí, remolacha ciruela. y ciruela. Bueno, ahora después lo vemos específicamente, ¿sí? Sí, es Ok. sobre el trabajo. ¿Sobre lo que dije hasta ahora tenés alguna duda? No, no, está bien. Perfecto. Sobre el grupo.
los que están acá, ¿tienen algún problema con el grupo? A todos los que se sumaron les pedimos por favor que pongan nombre, apellido y investigación que están haciendo. ¿Tienen que reportar algún cambio de grupo? ¿Lograron contactarse con todos? Nuestro grupo no tiene ningún problema, por lo menos Bárbaro, con eso. bárbaro, bárbaro. Y si lo tuvieran, por favor, nos escriban para hacer los cambios que tenemos que hacer. Recuerden que cuando, si puede, el grupo de ustedes será un grupo chico y se conocen desde hace varios trabajos ya. Pero hay otros grupos que tal vez hay nuevos integrantes. Si no los logran localizar, bueno, pongan el nombre de los que están haciendo el trabajo realmente. ¿Mm? ¿Está? Eh, y nos informan si hubieran algún problema o algún cambio por un mail al aula virtual con copia a todos los integrantes del grupo, porque eso lo pueden hacer desde el aula virtual y a todos los docentes de esa comisión en particular. Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre el trabajo propiamente dicho, que como les tocó a Florencia, seguramente les tocó a todos comparar o algo de producción animal o algo de producción vegetal. Y caso de Florencia le tocó comparar remolacha y ciruela. Entonces el tema es la comparación de los cultivos de remolacha y de ciruela y en los aspectos que le dijimos. Los aspectos que les habíamos dicho es eh, inicio de zonas de producción, inicio del cultivo, eh, cosecha y rendimiento, ¿no? Maximiliano, ¿tenés alguna? Chicos, silencien, si no. Maximiliano, ¿tenés alguna duda? Bueno, esto es lo que tenían que hacer. Sobre el tema que les tocó, ¿alguno tiene alguna duda en particular sobre la comprensión de lo que es el tema? Zonas de producción, a todos, tantos animales como vegetales, en zona de producción se refiere a zonas de producción en Argentina, sobre ese cultivo o esa producción animal. Cuando se refiere a siembra o inicio del cultivo, es básicamente porque en algunos cultivos no se hace siembra por semilla, sino plantación de alguna parte del vegetal, o tal vez se inicia el cultivo con un plantín, etcétera. Y después les tocó cosecha, por la forma de hacer la cosecha, y el rendimiento se refiere al rendimiento físico, o sea, cuánto produce por hectárea este cultivo, por ejemplo. En el caso de las producciones animales, también les tocó zonas de producción en Argentina, de esta producción específica, y alimentación e instalación. Pero así todo, aunque este sea el tema y lo entiendan, también les dijimos que la primera parte de la descripción de cada cultivo, cada producción animal, tiene que tener incluido cómo es su proceso productivo. O sea, que además de todos estos aspectos que les dimos por comparar, sí o sí van a tener que incluir el proceso, las etapas del proceso productivo de cada producción agropecuaria que les dijimos que compare. Que en algunos casos son dos cultivos, en otros casos son dos producciones animales y en otros casos son dos sistemas de producción. Eso pasó sobre todo en las producciones animales, que les decimos, bueno, diferencia entre la producción de carne vacuna bajo en sistema pastoril o en feedlot. Entonces, ahí va a ser un poquito diferente, pero en los tres casos tienen que presentar el proceso productivo. Ante dudas sobre a qué se refiere específicamente el tema, por favor nos preguntan. ¿Hay alguno aquí que dude de cuál es de lo que les decíamos en el tema? A ver si en el chat eh, sobre los que ya pusieron en el chat su tema, que les pido por favor que sean.
todos, pimiento y mandarina no hay problema, ciruela y remolacha no hay problema, ganado para carne, vacuno y caprina no hay problema porque son dos producciones diferentes, no dos sistemas con la misma producción. Benítez dice producción de carne, bueno, es el mismo grupo, así que creo que se entiende. ¿Hay alguna duda sobre esto, chicos? Profe, cuando explica lo de las producciones productivas, Sí. ¿es cada una de cada producción o en general? A ver, Juan, ¿cuál es tu tema? Comparación de carne de vaca y carne de cabra, tuviera. ¿Carne de vaca? ¿Y qué otra carne? Sí, ¿Cuál es la otra carne? comparación de producción de ganado para carne vacuna y caprina. Y caprino. Vos lo que tendría, vamos a aprovechar para hacerlo ahora. Tu gran idea es, bueno, iguales, son diferentes esta producción de carne de vaca y la de carne caprina. Ustedes lo que tienen que hacer en su trabajo es precisamente conseguir información descriptiva de las dos producciones y decir, por un lado, bueno, cómo es el proceso productivo de la carne vacuna y después dónde se hace, en qué lugar del país se hace, cuáles son la alimentación que se le da y qué instalaciones se utilizan. Por un lado esto. Y después hacer exactamente lo mismo para la producción de carne caprina. ¿Cómo es el proceso productivo? ¿Dónde se produce en Argentina? ¿Qué alimentación le das y qué instalaciones utilizas? ¿Se entiende, O sea que Juan? para los dos Para es los lo dos. mismo. Claro, exactamente. O sea, cada uno va a ser diferente, porque, por ejemplo, el proceso productivo para la obtención de carne en vacunos tal vez sea más extenso o tengas otras etapas que no sean las mismas que para la producción de carne de cabra. No, no, más vale. El tema de la producción de carne, ponele en el tema de vaca, y entraría vaca conserva, todo eso, ¿entra todo ahí adentro o solamente lo que más se Mira, usa? la producción primaria, entra lo que es producción primaria. Y acá es un tema interesante que lo plantees porque viste que en la producción primaria en carnes tenés producción, la etapa cría y la etapa engorde propiamente dicho. ¿Mm? ¿Está? Entonces, eso queda a criterio de ustedes, cómo quieren hacer. Si hacen las dos etapas juntas o si se dedican solo a la etapa de engorde. ¿Me entendés lo que estoy diciendo, Juan? Sí, sí, profe, perfecto. Sería interesante si pueden plantear que se dan las dos, se necesitan las dos etapas, porque no podés hacer un engorde si antes no tuviste una cría, aunque se hagan en producciones diferentes. En cambio, en lo de cabra, tal vez las dos cosas se dan en el mismo establecimiento. ¿Mm? ¿Está? ¿Se entiende? Listo, gracias, profe. Bueno, o sea, fíjense si pueden manejarlo de esa manera. Si ves que se te va, se te complica demasiado, bueno, entonces tal vez haces solo la parte de obtención de engorde en el caso de vacas. ¿Sí? ¿Está? Claro, porque lo que había dicho la profe es que no podíamos tener más de 4.000 Es y pico de palabras. de 3.000 palabras, exacto, exacto. Yo te diría, tenerlo en cuenta, pero es algo para decir, como para decir, mira, este tiempo de cría lleva por lo menos un año, o lleva un año y pico, ¿está? Y aunque no se lo describa, porque vas a describir el engorde directamente, ¿se entiende? Sí, sí, profe. Bueno, dale, Profe, sí, querida. ¿eso de las 3.000 palabras es para todo el trabajo o para cada entrega? No, 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 es para todo el trabajo final, así que no se preocupen por las palabras por ahora, ¿está? Ok, No sí, se gracias. preocupen por ahora, porque tal vez el de ahora va a ser más corto. El número de palabras es entre 2.000 y 3.000. ¿Está? El mínimo es 2.000 y el máximo es 3.000. Y se cumple. Sí o sí, no, si tiene 5.000 palabras, el trabajo no lo corregimos, ¿ok? De todas maneras, Ok. tengan en cuenta que el grueso del trabajo, si lo hicieron bien, o más o menos bien,
está ahora. Después se va a agregar las conclusiones, el índice y la portada, que serán a lo sumo, si el trabajo ahora está bien hecho, son unas 500 palabras más. Está como para que se vayan viendo. Después, si quieren, hay un trabajo ya presentado de la Comisión 6, que si quieren se los muestro para ver cómo hicieron el IDA, que está bastante bien y ya tiene 1500 palabras. ¿Está? Tienen cosas para corregir, pero que está bastante bien hecho. ¿Seguimos? ¿Hay alguna duda hasta acá, nueva? Si no, sigo. Bueno, la idea era ver si son iguales. Profe, disculpe, Sí, querido, te escucho. ¿Cómo te va? a Buenas nosotros tardes. nos tocó la comparación de cultivos de cebada y tomate. Cebada y tomate. Sí. Tendríamos, ya entendí más o menos el cuadro comparativo que hay que hacer. ¿Qué Lo del flujo también lo teníamos que hacer. Sí, sí, sí. Sí, el diagrama de flujo con la... Sí, sí, lo tienen que hacer. El Ahora diagrama de después flujo de cada uno en singular hay de que hacer. de cada uno, sí, 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 de cada uno, aunque sean parecidos, ¿viste? Sí, sí, y anotamos alguna diferencia o algo en el cuadro comparativo. Sí, eso lo pueden incluir también, eso lo pueden incluir, o sea, lo que sí o sí tienen que estar son esos aspectos de zona de producción, en el caso de cultivo, zona de producción, siembra, cosecha y rendimiento. Pero es interesante que agreguen, si encuentran más aspectos en los que son diferentes, lo agreguen sí o sí. Por ejemplo, el proceso productivo. ¿M? Si uno dura 6 meses y el otro 3, es una diferencia. ¿Está? Claro, alguna diferencia en el flujo también, por Exactamente, ahí alguna etapa que en uno está y en el otro no. ¿Está? en el empaquetamiento, la limpieza. Esto es buenísimo, ¿viste? Porque sí o sí, el tomate no lo vas a vender así a granel como vendes la cebada, como la entregás después de la cosecha, ¿ok? ¿Sí? ¿Se entiende? Y las dos fuentes bibliográficas que tenemos que agregar, algunas yo sé que se podía sacar de internet, ¿no? Todas. Pero sí o Podés sí había que sacar, buscar creo que 4 libros, creo. mira, yo te voy a decir, ¿quién es Maximiliano el que habla, no? Sí. Sí, sí. Las fuentes son para todo el trabajo, como mínimo 8, pero pueden ser 8 y no más de 8 también, ¿viste? O sea, en realidad todo lo puedes sacar de internet, porque hay libros que los tenés en internet en formato PDF, y eso te los consideramos como libros, ¿está? Y después, la entrega didáctica de taller, o sea, dos tienen que ser libros sí o sí, que pueden ser libros bajados de internet. Fíjense que en la página, en el aula de taller tienen muchísimos libros que les pueden ser útiles para usar en alguna parte, aunque usen una frase del libro es suficiente, ¿sí? O un concepto nada más, o una Claro, tiene figura. que ser algo relacionado con la producción que nos tocó a cada uno. O sea, lo que elegimos. Exactamente. Y sí o sí también la entrega didáctica. O sea, estas son el mínimo requerimiento de fuentes que tienen. Y después tener en cuenta que por cada tema que desarrollan, sí o sí tienen que tener dos fuentes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no puede basarse el sistema. ¿Cuál era lo que vos comparabas? ¿Qué era lo que comparabas? ¿Cebada y tomate? No. La que eligió mi grupo creo que fue comparación en los cultivos de cebada y tomate, creo. Sí, cebada y tomate. Después, si tenés tiempo, tengo un ejemplo para que hagamos referencias bibliográficas y referencias de citas justamente sobre cebada. Sobre una biblio de cebada. Eh, Por ejemplo, para cebada, para la siembra, vos vas a necesitar dos bibliografías que hablen de la siembra de cebada. No me podés desarrollar el ítem siembra con una sola bibliografía. ¿Está? Lo mismo para todos los restantes ítems. Ahora bien, suponete que vos Lo mismo para el encontrás, tomate también. y lo mismo para el tomate. Suponete que vos encontrás dos enciclopedias sobre la cebada escrita por Torres y la cebada escrita por Pérez. ¿Está?
Y en esa bibliografía, en esas dos bibliografías, vos tenés todo lo que estás buscando, lo de siembra, cosecha, rendimiento, etcétera. Lo importante es que en siembra vos pongas esas dos bibliografías, la de Torres y la de Pérez. Que en rendimiento también, las dos bibliografías de Torres y Pérez, no es que necesitas que sean distintas para cada uno de los puntos, ¿ok? ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe, voy entendiendo. Dale, Muchas igual si gracias. lo vemos con un ejemplito ahora, ahí lo vemos, porque si no estarías necesitando por lo menos 6 bibliografías para la cebada y 6 bibliografías para el tomate, y no, no es así. El total de bibliografías mínimo puede ser 8, ¿sí? Porque se pueden repetir las bibliografías que usas entre los distintos temas. Te tenés que asegurar que tengas 2 por cada uno de los temas que desarrollas, de los subtemas que desarrollas. ¿Entiendes? Sí, ¿Sabes? y en caso de que hay más de 3 subtemas, van a tener más Mejor, bibliografías. mejor. Si tenés más de 3, mejor. Y las podés poner mejor, no hay problema. ¿Sí? ¿Está? Por lo menos tiene que haber 2. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Dale. A todos aquellos que se sumaron, les pido por favor que escriban en el chat nombre y apellido, comisión y producciones que están comparando. Bueno, sigamos, sigamos. Bueno, buscamos bibliografía, que es lo que le preocupaba en este momento a Maximiliano. Y bueno, acá yo les pregunto, recuerden que el primer IDA y todo el trabajo en general tiene que tener como mínimo 8 fuentes, de las cuales 2 deben ser libros y una la entrega didáctica, que es justo lo que nos estaba preguntando Maximiliano, y que se necesitan por lo menos 2 fuentes por cada aspecto de A y 2 fuentes para cada aspecto de B, ¿sí? Si bien las fuentes entre cada aspecto pueden ser las mismas. ¿Encontraron bibliografía, chicos, o les falta de alguna producción? Mañana queríamos pegar una chusmeada en la biblioteca a ver qué encontrábamos. Dale, dale. ¿Quién es Maxi el que habla? Sí, profesor. Sí, o sea, cebada y tomate. Cebada y tomate. Nosotras, nosotras, Déjame decirle una cosita a Torre. Tomate, tenés un libro en el aula virtual de taller. Hay un libro de Bibliola para todo lo que es horticultura que tiene descrito todos los grandes cultivos. Y hay otro libro que también que creo que está en generalidades, que es el de Parodi, que no son nuevos, son libros viejitos, pero al menos les habla de todos los cultivos, así que ahí pueden sacarle lo que quieren. ¿Mm? Sí, y Juana, querías decir algo. sí, que nosotras encontramos un libro que hablaba sobre la cereza. A nosotros nos tocó la comparación entre el tema de la cereza y el vid, ¿La y cereza y encontramos en qué la cosa, Juana, la y el cereza? vid, Sí, sí, dale. y encontramos ya dos libros en la Perfecto, biblioteca. perfecto. Mira, no es necesario, el libro puede ser de cualquier cosa, ¿viste? O sea, puede ser de la cereza, puede ser de generalidades, etcétera, ¿viste? Mientras tengan 2 Sí, libros es suficiente. Y el resto de las bibliografías que usan, que sean de fuentes confiables, etcétera, etcétera. sí, sí, perfecto, Bárbaro. profe. ¿Alguien más? A ver acá en el chat si aparece algo más, algún problema, cebada y tomate. No, por ahora no aparece nada. Este, mm, eh, ¿Todos ustedes tienen? ¿Alguno le está faltando bibliografía? Porque si le está faltando, avísennos, así les procuramos. ¿Mm? Profe, Sí, querida. no, yo quería hacerte una consulta si es un manual que se llama Buenas Prácticas y no Sí, sé si se toma como libro. sí, los manuales se toman como libro. ¿Buenas prácticas en qué? Hay uno en general y otro específicamente para pimientos. Perfecto, sí, se Bien. toman como libros estos. Bueno, Igual vos nos vas a dar de dónde lo sacaste y nosotros te lo aseguramos, ¿viste? Eso claro, lo sí, sí, sí. revisamos, pero se toma como libro, ¿sí? ¿Está? Se toma como libro, ¿ok? Dale, dale, gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, Sí, querida.
A nosotros nos estaría faltando parte de la bibliografía. ¿Quién es Flor la que está hablando? Sí, de ciruela y remolacha. Sí, ciruela y remolacha. ¿Te está faltando libro? Sí. ¿O Profe, discúlpame, te hago una pregunta, porque estoy en la biblioteca y estoy hablando. Dale, ¿Hay algún título del libro que sea específicamente de la producción de la mandarina? ¿O no mandarina. tenés idea? Mira, Ya te lo espera busco. que antes estaba Quevedo con remolacha y ciruela. Quevedo, eh, pero esto le sirve a las dos. Vos me decías mandarina, querías, Valenzuela, ¿no? Sí, sí. Sí, mira, tienen dos libros en el aula virtual del taller que es sobre agroalimentos argentinos, pero acá de estos cultivos en particular no creo que encuentren. Ahí en la biblioteca, para todo lo que es fruta, pidan algún libro, pidan libros de fruticultura, si están en la biblioteca en este momento. ¿M? ¿Está? Y ahí en los libros Sí, de sí. fruticultura van a ver que generalmente tienen una parte general y una o producción frutícola, etcétera y una parte con distintos cultivos. Por ejemplo, mandarinas, te tendrías que fijar, por ejemplo, en la zona de cítricos, ¿viste? Cuando describen cultivos cítricos, y ahí buscas si hay algún párrafo o algo, una pequeña Estoy descripción explicando a la alumna de que no le puede mandar a la profesora en qué ambiente está, cómo cultivar, cítricos. no. No, o sea, voy a divulgar y eso me va a hacer. Uy, No voy a tener que silenciarlo. ¿Está? Y después, Sí. ya les digo, busquen si están en la biblioteca los libros de Parodi, que son viejísimos. La enciclopedia de Parodi es viejísima, pero les da una descripción de estos cultivos que seguramente Hola, sí, remolacha, soy Juana, perdón el quilombo, estamos en la biblioteca, acá buscando libros, sí, porque sí, escuchas lío. bárbaro, Estamos acá con bárbaro. Busquen. Yo mientras, si hablan entre ustedes, la silencio y después vuelven a abrir el micrófono, ¿ok? ¿Mm? ¿Está? Pero se entiende lo que te ahí ya digo. lo silencio ya. Dale, dale, dale. Para poder seguir adelante. Busquen los libros de Parodi si pueden, que son muy viejitos, no los usa nadie. Y Ok. ahí tienen la descripción de la planta, aunque sea, y de formas de cultivo. Así que ténganlo en cuenta eso, ¿sí? Ok. ¿Estamos? ¿Y Tanto hay algo en el aula virtual, profe? como Flor. Que si hay algún libro en el aula virtual sobre la ciruela y la Sí, 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 incluso están estos libros generales, que no es un libro de ciruela ni es un libro de remolacha, pero sí Ok. está descrito el cultivo, ¿sí? Está en el caso Vale. de, después me fijo, después nos fijamos en los de fruticultura, pero en los de horticultura y de bibliola, ahí algo de remolacha vas a encontrar seguro. Y el de Ok. Parodi ya está en el aula virtual nuestra, así que lo pueden bajar desde ahí también directamente, ¿ok? Sí, listo. Gracias. Perfecto. ¿Alguno más? ¿Alguno más? Acuérdense de ponernos los temas, así los ayudamos a encontrar biblio. ¿Alguno más no encontró biblio todavía? Porque si ya la tienen, mm, seguimos. Bueno, una vez que encontraron la Biblia, rescatan la información que nos sirven para contestar lo que estamos buscando y ya nos ponemos, una vez localizada la información, nos agarramos la planillita del primer ida que la tienen como Word puesta en la actividad. Y que es muy útil trabajar directamente ahí. ¿Por qué? Porque ahí tienen todas las secciones que tienen que tener. La tienen tanto en el Word, en la actividad, como en formato papel, si la tienen al lado, le viene bárbaro para ir completando los diferentes ítems que tienen que completar. Que en este caso en particular hay una primera parte que es comparación, el título y los autores, después la introducción, que vamos a hablar rápidamente de la introducción, después el desarrollo, que va a tener una parte que primero la descripción de la primera producción,
Después la descripción de la segunda producción y el último punto es el cuadro comparativo entre las dos producciones. Eso es todo el desarrollo. Y después lo que viene es la bibliografía propiamente dicha. Así que veamos cómo usamos la plantilla. Si alguno tiene Profe, discúlpeme, ¿la plantilla no está en la entrega didáctica? Sí, está en la entrega didáctica en la página 38. Fíjate. Muchas gracias. No en la ficha complementaria, sino en la entrega didáctica, ¿viste? Donde tienen todos los textos para estudiar. ¿La encontraron? Sí, sí, ahí también estaba el TP número 5. Dale, excelente, excelente. Entonces, si ustedes, alguno de ustedes ya está sentadito en la compu y quiere ir trabajando, buenísimo, así ahorramos tiempo. Y si alguno de ustedes en algún momento quiere compartir algo, compartir pantalla, tampoco tengo problema. Bueno, tenemos acá, lo primero, título de autores. Habíamos puesto en la otra clase la comparación de cultivo de maíz y frutilla, zona de producción, siembra y cosecha. Por ejemplo, Flor va a poner comparación de cultivo de remolacha y ciruela, zona de producción, siembra, cosecha y rendimiento. Y así todos ustedes, con cambiar esto es suficiente. Cambiar lo que dice A y lo que dice B por lo que comparan, remolacha y ciruela. Y el 1 va a ser zona de producción, el 2 va a ser la siembra, el 3 la cosecha, etc. ¿Está? Y con eso ya lo tienen hecho. La ventaja de usar esta plantilla, es que ya tienen puestas las letras con el formato que tienen que tener. Y la alineación del párrafo también la tienen puesta como tiene que ir. Lo único que tienen que hacer es, una vez que hacen esto, le borran el recuadro si están en el Word y siguen trabajando, ¿sí? Después, los autores, recordar que los autores van por orden alfabético, y primero el apellido, después el nombre, y por orden alfabético de apellido. ¿Alguna duda sobre esto? Porque si no hay duda, vamos a la introducción. ¿Hay alguna duda? Bueno. Pasamos a la introducción, que la introducción, ven que el título de la introducción está alineado a la izquierda y lleva como título introducción, así subrayado. Dentro de lo que es la introducción no va ningún subtítulo ni nada, va todo desarrollado en el texto. Y fíjense que cuando empiezan a escribir en la introducción, básicamente van dos cosas. Van lo que se llama marco teórico y el último párrafo es el objetivo. Ya nos vamos a detener sobre esto, pero lo que quiero que vean es cómo no usan sangría. Vieron que a veces para diferenciar entre párrafos uno usa sangría, que es que el primer rengloncito del párrafo empiece un poco más corrido. No, acá directamente usamos formato justificado y dejamos un espacio entre párrafo y párrafo para diferenciar los párrafos. ¿Está? Y acostumbrarse a que todo lo que ponen en el marco teórico, que va a ser una frase, por ejemplo, en el caso de Flor, que tenía remolacha y ciruela, un párrafo con alguna cosita de la remolacha, después un párrafo con características equivalentes de la ciruela. Esto, como lo saca de bibliografía, sí o sí tiene que tener una referencia de cita. ¿Está? En la introducción, lo que sí o sí no va a llevar referencia de cita es el objetivo del trabajo, porque el objetivo del trabajo es algo que están haciendo ustedes, que no lo sacaron de ningún lado. Entonces, y se escribe muy fácil el objetivo del trabajo. Se escribe tal cual con estas palabras. El objetivo de este trabajo es comparar, o si quieren lo ponen los cultivos A y B en los siguientes aspectos, o zona de producción, siembra y cosecha en los cultivos remolacha y ciruela, como quieran. Pero ya lo tienen escrito acá el objetivo. ¿Se entiende? ¿O hay alguna duda sobre esto? En el chat no aparece nada nuevo. Sobre conclusión, sobre introducción, ¿alguna duda, chicos? No, profe, no, nosotras ya lo hicimos y ya Susana ya nos los vio y ya nos los corrigió.
Ah, excelente, excelente. Esto es buenísimo, Juana, que vayan Hicimos un mini enviando. ejercicio en clase, profe, por eso. Claro, perfecto. Esto es buenísimo que lo vayan enviando a hacer preenvíos para visualizarlo e ir corrigiéndolo. Y todos los demás que no hayan hecho esto con Susana o de la Comisión 2 tengan en cuenta las diapositivas de la clase anterior, la diapositiva 17 y 18 y 19, que ahí les explica cómo hacer la introducción muy, muy fácil. ¿Mm? ¿Está? ¿Hay alguna duda más de otro grupo? Porque si no hay dudas, entonces seguimos por el desarrollo. Estábamos comparando maíz y frutilla, ¿no? Entonces, Sí, por favor, sigamos con el desarrollo. dale. Entonces, en el desarrollo, que acá es donde puede haber más dudas, sobre todo acá, en lo que le decimos generalidades, porque en esta sección tenemos que describir las dos producciones. Entonces, suponete que el primer título que ponga acá puedo poner generalidades de maíz o poner maíz directamente o poner, no sé, remolacha directamente, el primero que me aparece en el título y en el objetivo. Entonces, acá te escriben algunas cuestiones, por ejemplo, es un árbol frutal, bueno, acá dice un árbol frutal, pero si hablo de maíz, obviamente no voy a decir que es un árbol frutal, sino que voy a decir es una, este, es una gramínea perteneciente a las familias de las, o es un cereal perteneciente a la familia de las gramíneas, etcétera. Y lo que es importante es que acá se incluye el proceso productivo. Ahora bien, este proceso productivo es un diagrama de flujo. Cuando vamos a incluir una figura en el texto, siempre antes de incluirla tenemos que mencionarla. Y la mencionamos, por ejemplo, decimos, bueno, en la figura 1 se representa el proceso productivo del maíz. ¿M? Y entonces acá ponemos figura 1, acá va un puntito, no va a dos puntos, proceso productivo de la producción que sea, y ponen las figuras. Y como fuente de las figuras pueden pasar dos cosas. O puede ser una figura que la encuentra tal cual y les encantó en una bibliografía, entonces ponen de fuente esa bibliografía de la cual sacaron. O puede pasar otra cosa, que ninguna de las figuras que encuentran en la bibliografía se adecua a lo que nosotros estamos viendo como proceso productivo. Y entonces el diagrama de flujo lo tienen que armar ustedes. Si esa es la situación, si ustedes arman el diagrama de flujo, para saber qué etapas tienen, la van a sacar de una bibliografía, pero el dibujito lo armaron ustedes. Entonces, la fuente se pone como elaboración personal sobre la base de datos extraídos de tal y tal bibliografía. ¿Entiendes? Pero sí o sí tiene que estar el proceso productivo y en lo posible decir cuánto tiempo dura ese proceso productivo. ¿Esto se entiende? Sí, profe. Bárbaro, porque una vez que está esto, entonces después entran a describir los distintos puntos que le dimos. Las zonas de producción, la siembra, cosecha y rendimiento. ¿Mm? ¿Está? Cada uno con un subtitulito, así, no hace falta que pongan zona de producción de maíz. Como están dentro del gran título que es maíz, acá lo ponen como un subtítulo. Como este gran título acá lo tienen subrayado, como tenían subrayado introducción, lo que vaya al subtítulo es suficiente con poner zonas de producción en negrita. Y todo el texto después escribirlo sin negrita. Entonces, el que lee va a visualizar si hay, que hay una diferencia de jerarquía y que esto que están diciendo zona de producción se refiere al maíz que está subrayado porque tiene una tipografía más importante, que resalta más. ¿Se entiende?
Y acá lo importante es que para zona de producción se basen en dos bibliografías, para siembra se basen en dos bibliografías y para cosecha y rendimiento se basen en dos bibliografías. Este punto puede estar separado, cosecha por un lado y rendimiento para el otro, o bien todo junto, cosecha y rendimiento. ¿Mm? ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, prosigo porque no sé si se entiende, si no se entiende, si estoy, no estoy. Eh, Después hacen exactamente lo mismo para, disculpen, para el otro cultivo. ¿Mm? Está y tiene este título grande, el título B. ¿Mm? ¿Está? Que sería, por ejemplo, en este caso, frutilla. Y hacen lo mismo, el proceso productivo de las frutillas, las características y después las características, zona de producción, siembra, cosecha y rendimiento. ¿Mm? ¿Está? Estamos, ¿no? Sí, profe. Bárbaro. Y después, el último punto, como les decíamos, será la comparación. Que va a llevar esta sección, comparación de maíz y frutilla. Lleva un pequeño parrafito donde dice, en el cuadro 1 se presentan las características de los cultivos de maíz y frutilla, y los cuadros se incorporan de la misma manera que incorporaron las figuras, no solo mencionándolos antes, sino que ponen cuadro 1, puntito, características de maíz y frutilla, y hacen el cuadrito. Las características que ya dijimos, estas tres son las mínimas que tienen que poner. Si pueden poner más, mejor, que surgió de la investigación de ustedes, tanto de A y de B. En este caso en particular, como todo lo que pongan acá lo tienen que haber puesto, ya sea en la introducción o en el desarrollo con su correspondiente referencia de cita, eh, ya está citado, entonces acá lo que hacen es de elaboración personal, porque es un cuadro realmente hecho desde cero por ustedes, ¿m? Con datos que ya fueron citados. Si vemos cómo va a quedar la estructura del desarrollo propiamente dicho, decimos, esta sección no lleva título de desarrollo, sino que nada más tiene que ir los títulos y subtítulos de los ítems que contiene. Así pues, el primero puede ser cultivo de maíz, y después tienen como subtítulo zona de producción, siembra y todos los que siguen. Cultivo de frutilla, y también zona de producción, siembra, etcétera. No hace falta que estén con viñetas. Sí es importante que esto esté con negrita y subrayado y esto esté con negrita, este esté con negrita y todos los otros también con negrita. Y después, como último gran título de desarrollo, es la comparación de los dos sistemas productivos. En este caso, comparación de maíz y frutilla, que también va a ir subrayado y con negrita. ¿Mm? ¿Está? Y además que Sí, profe. todos los párrafos del desarrollo tienen que llevar sí o sí la referencia de cita, si no, no les corregimos el trabajo. Bueno, ¿hay ¿de desarrollo alguna duda por ahora? ¿Hasta ahora? Si no hay dudas, prosigo. Por Prosigo. ahora no, profe, ya le pregunté al inicio del Zoom yo mis dudas. Dale, dale. Bueno, cualquier cosa nos pegás el grito, ¿viste? Ahora sí o sí lo de referencia de cita. La referencia de cita iba en el texto. ¿M? Una vez que mencionaba el concepto mencionado por otro autor. ¿Y cómo se escribe? Supónganse que es una fuente que tiene un solo autor, se escribe, abro un paréntesis. Entre el paréntesis y la palabra no pongo ningún espacio. Pongo la primera la palabra que pongo es el apellido del autor. Una coma, después el año, porque esto es autor la fecha. En realidad acá no es apellido del primer autor, sino que es el apellido del autor porque va un solo autor.
el año, los dos puntos y el número de la página de donde saqué esa información específica que voy a poner. Que ese número de página lo voy a sacar de aquello que se ha impreso o de aquello que esté en formato escaneado. Tal vez hay algunas cosas, creo que el libro de Parodi, no sé si no es un escaneado, pero se ve el número de página, o algún PDF. ¿M? Hay algunas páginas de internet en las cuales no tengo número de página, sino tengo número, por ejemplo, en aquellas que buscan datos en estimaciones agrícolas o estimaciones agrícolas argentinas, o en la página de la FAO, donde tienen estimaciones agropecuarias de todo el mundo. Esto no tiene número de página, bueno, si no hay número de página no se pone. Y también aprender a usar bien los signos de puntuación. Por ejemplo, que después de la coma siempre hay un espacio con lo que viene después, porque cuando uno está hablando y está leyendo un escrito y aparece una coma es porque hay que hacer un silencio. Ese silencio, entre lo que venía diciendo, ese silencio se ve representado por el espacio que pongo. Lo mismo cuando tengo dos puntos y hay número que le sigue después. ¿Mm? ¿Dudas sobre esto? No, profe, ninguna. Perfecto. Lo tienen todo en la ficha complementaria, cómo se usa en la página 70. ¿Sí? Estas son las referencias de cita. Y respecto a lo de la elaboración del cuadro, ¿hay alguna duda? Porque si no hay duda, recuerden que todo lo que ponen en el cuadro sí o sí tiene que haber estado mencionado antes en el trabajo. Y no hay que poner, hay que evitar, por ejemplo, poner sí o no. Por ejemplo, acá, si esto fuera siembra en marzo, acá pondría, por ejemplo, no, y acá pondría sí. Esto no, eso evitarlo. Siembra, bueno, poner la fecha de siembra en cada uno. ¿Está? Y tampoco armar, copiar y pegar todas las frases que pusimos en el desarrollo dentro del cuadro, sino que utilizar conceptos muy acotados cuando se los escribe en este tipo de cuadros. Bueno, sobre el Profe, desarrollo, sí quería. consulta, si yo tengo el dato de una sola producción y de la otra no conseguí, directamente, ¿qué hago? ¿No lo pongo? No, no, no. Ponelo y nos avisás a nosotros y tratamos de conseguirlos por alguna vía. ¿Ok? Bueno, Sí o sí listo. preguntarle al docente. Sí o sí depende del tipo de dato también, ¿no? Porque si el dato es de rendimiento, sí o sí vas a tener que tener en los dos. ¿Mm? Sí, En cambio, si el dato es sobre la temperatura óptima de crecimiento para la floración, bueno, tal vez no es un dato que yo te lo esté pidiendo específicamente, entonces ese dato no lo trabajás directamente en ninguno de los dos cultivos. Que listo. estuvieras Se entiende, comparando profe. cultivos. ¿Se entiende la idea? Sí, 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 sí. Bárbaro. Listo, profe, gracias. No, al contrario, gracias a vos. Y después, eh, bibliografía, recordar que tiene que ser como mínimo 8, con los datos completos y ordenada alfabéticamente según el apellido del primer autor, si hubiera más de un autor. ¿Mm? Y si es un institucional, bueno, con el nombre de la institución. Y acá tienen un ejemplo de taller de agronomía, que les recordamos que taller de agronomía tiene que estar sí o sí citado en algún lugar. Tal vez aprovechar algo de lo que se dice en nociones agropecuarias básicas, o lo que se dice en la guía del sistema, o lo que se dice en agricultura sustentable, de acuerdo al tema que desarrollen. Pero sí o sí tienen que citar algunos de los textos de taller de agronomía. Y que no se aceptaban como fuentes bibliográficas, blogs, videos de TikTok o similares, monografías, ojo con los blogs, porque estoy viendo, por ejemplo, en este trabajo que les dije que estaba bastante bien, pusieron una figura que sacaron de un blog, y eso hay que evitarlo. Entonces, de estas dos páginas también no utilizarlas. Otras fuentes en que no figure claramente el autor y el año.
y tiene muchos ejemplos en la ficha, en el NateFI modelo de la ficha complementaria, y en la sección monografía, la ficha complementaria tiene mucha información sobre cómo reportar cada una de estas bibliografías. Bueno, y esto es lo que yo tenía para mostrarles.